Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, después de hacer el vídeo sobre cómo evalúan a los maestros aquí en Estados Unidos, he decidido contar un poco más de mi experiencia y decir las cosas con las que yo noto que he mejorado más desde que empecé a ser maestro. Aquí en Estados Unidos, al principio, cuando llegas, te hacen la observación, te dicen lo que tienes que mejorar y te asignan un coach, un entrenador que te hace mejorar poco a poco para que consigas ser un mejor maestro cada día. Lo que hace el coach es te da consejos sin abrumarte, sin darte demasiada información para que no te bloquees y no te frustres, simplemente para que vayas dando pequeños pasos. Entonces, de todos los consejos que me dio y yo seguí, he decidido agarrar 5 puntos en los que yo noto que he tenido mucha progresión desde que llegué y que no tenía mucha idea al principio. Entonces, estos 5 puntos son cómo comunicar el objetivo, luego daré algunas técnicas para diferenciar, también hablaré sobre cómo dar feedback, también sobre algunas técnicas para mejorar el aprendizaje cooperativo y por último, cómo controlar la clase. En el vídeo de hoy voy a contar sobre cómo enseñar el objetivo de una lección a un niño. Me hace falta decir que el objetivo siempre es lo que enseñamos lo primero que hacemos al enseñar una lección. Y después se hace lo que llaman aquí el I do, we do, you do, que es básicamente el maestro muestra cómo llegar al objetivo, después el maestro trabaja con los alumnos para llegar al objetivo y por último los alumnos van a trabajar solos a sus mesas y el maestro los apoya un poquito a los que necesitan más ayuda. Entonces, vamos a ir con eso. Vamos allá a explicar cómo te hace mejorar aquí para que enseñes el objetivo de una lección de manera efectiva. Esto puede venir bien tanto a los maestros que están empezando a enseñar, a los que están estudiando la carrera o a los maestros que van a venir aquí a Estados Unidos para empezar, para que vayan viendo cómo va todo. Al enseñar un objetivo hay dos partes, está el objetivo de contenido y el objetivo de lenguaje. Ahora voy a hacer un ejemplo específico para que veáis cómo transmitirlo, cómo me han enseñado a transmitir aquí el objetivo y cómo hacer todos los pasos para que los niños y las niñas entiendan de la mejor manera posible lo que van a aprender. Bueno, cuando llegué realmente yo no sabía nada de esto, ni de cómo enseñar un contenido efectivamente, así que voy a transmitir lo que he aprendido. Algunos puntos que son importantes y que te evalúan es si eres capaz de conectar el objetivo que van a aprender hoy al objetivo que han hecho en lecciones anteriores. Y otra cosa es también el objetivo que vas a transmitir, que sean capaces de aplicarlo en cómo podrían aplicarlo en sus vidas, en su vida real al salir de la escuela. Si consigues que los niños entiendan el objetivo, por un lado, tanto de contenido como de lenguaje, después que entiendan cómo conecta el objetivo a lecciones anteriores y por último, que conecten el objetivo con su vida real, entonces habrás tenido éxito y probablemente te darán una puntuación alta si te observan. En cambio, si no consigues ninguna de estas partes, pues tu calificación bajará. Un objetivo que tengo aquí, que se podría enseñar a niños desde primero de primaria hasta niños de tercero o cuarto, el objetivo que tenemos es los estudiantes serán capaces de recontar una historia utilizando palabras de transición. Entonces, este objetivo va encaminado a mejorar la comprensión. Cuando leen un libro, a veces lo que les pasa es que se acuerdan de partes diferentes, pero no tienen una comprensión completa de lo que han leído. Entonces es bueno que sean capaces de recontar una historia específicamente para que la entiendan bien. Entonces lo primero que haremos es desglosar el objetivo poco a poco para asegurarnos que los niños saben lo que están aprendiendo. Entonces vamos a partir el objetivo por partes, para que sea más fácil para los niños acceder a lo que van a aprender. Ya que si lo leemos así, probablemente no entiendan nada de lo que van a aprender. Entonces, los estudiantes serán capaces de recontar. El primer verbo clave que tenemos aquí, les preguntaría a los niños, ¿qué significa recontar? Entonces ellos me dirían, significa volver a decir lo que ha pasado en una historia. Hablaríamos un poco sobre esto y del verbo y lo que significa y pasaríamos a lo siguiente. Utilizando palabras de transición. Este concepto puede ser difícil si no lo han visto antes y deberíamos explicarlo y hacer un breakdown. Palabras de transición son las palabras que nos ayudan a contar una historia de manera organizada, como por ejemplo, primero pasó esto, segundo pasó esto, luego ocurrió esto, después esto, posteriormente aquello y al final pasó esto. Entonces,
Explicaríamos esto, daríamos varios ejemplos, los niños podrían conversar entre ellos sobre lo que son las palabras de transición y esto va a ayudarles a su comprensión. Entonces podríamos conectar este aprendizaje con lecciones anteriores, si han aprendido a describir los personajes o si han aprendido a la lección de la historia o cómo cambia el personaje en una historia. Es básicamente para mejorar su comprensión, eso es lo que tienen que entender. Después deberíamos conectarlo con sus vidas. Por ejemplo, les preguntaría, ¿cómo os puede ayudar esto en vuestras vidas? Me podrían decir, pues cuando voy a ver una película, la puedo contar a mis compañeros, o si leo una noticia en el periódico, la puedo contar a mis compañeros, si un libro me ha gustado y lo quiero recomendar, puedo decirle a mis compañeros de qué va, puede haber diferentes. Es interesante verlo porque realmente entre ellos, cuando les preguntas, te van a salir con respuestas que no te esperas. Esto no debe tardar más de 2 o 3 minutos en transmitirlo a los estudiantes, desde hacer el breakdown, el desglose, para decir lo que van a entender, a conectarlo con las lecciones anteriores, a conectarlo con sus vidas. Una vez hemos hecho estos pasos, ya tendrán una idea clara de lo que van a aprender y podemos pasar a la siguiente parte de la lección. Y con eso termino. Espero que sea de ayuda para aquellos que están empezando, para aquellos que van a venir a Estados Unidos, diferentes motivos, espero que os ayude. También quiero decir que en mi canal tengo otros vídeos en los que enseño el proceso de enseñar a leer en español, desde aprender las letras hasta mejorar la comprensión, hay diferentes vídeos. Espero que les sea de ayuda y nada, con esto me despido. Hasta la próxima.